Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 120 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Desde este podcast siempre he querido hacer una divulgación histórica de la historia de las mujeres que aborde todos esos momentos, todos esos procesos no históricos en los que este colectivo humano, la mitad de la humanidad en general, pues ha quedado invisibilizado, ha quedado infravalorado, minusvalorado, etcétera. Porque creo que desde nuestro papel, ¿no? Como divulgadores históricos, es muy importante poner a las mujeres en el sitio que realmente merecen por su increíble aportación, ¿no? A la historia humana y reivindicar ese papel que muchas veces pues, no se ha tenido en cuenta. Y bueno, si hablamos de esta historia de las mujeres, no solo hablamos de la historia antigua, de la historia medieval, de la historia moderna, sino que incluso en épocas recientes el papel de la mujer se ha infravalorado, pues eso, no se ha tenido en cuenta tanto como debería. Y uno de estos hechos históricos en el que quería abordar es el de la Segunda Guerra Mundial. Un episodio conocidísimo por todos, sobreexplotado hasta la infinidad en cientos o miles de películas, de series, de todo tipo de productos de entretenimiento, pero que rara vez están protagonizados por mujeres que cuenten, ¿no? El papel que tuvieron ellas en este enfrentamiento, el más importante de la historia humana. Y bueno, puestos a hacer un programa acerca de la importancia y el papel jugado por las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este podcast con un experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Juanjo Ortiz, escritor y divulgador histórico en El Cajón de Grissom. ¿Qué tal estás, Juanjo? Muy bien, encantado de estar aquí contigo y hablar precisamente de algo también, un tema tan fascinante como es el papel de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Sí, y precisamente de los que nos estén escuchando o viendo por YouTube, pueden aprender un montón de cosas sobre la Segunda Guerra Mundial, no solo con tu blog, como ya dije, El Cajón de Grison, sino con el libro que tienes publicado en la editorial Pinolia, ¿no? Sí, sí, este libro de Editorial Pinolia se llama Historias desconocidas de la Segunda Guerra Mundial, que se puede comprar en cualquiera de las librerías o las plataformas habituales, como puede ser Amazon, Casa del Libro, etcétera. Y bueno, pues luego ver, por supuesto, mi blog, El Cajón de Grison, elcajondegrison.com. Está mal que lo diga yo, pero bueno, os recomiendo el libro para que como regalo de Navidades, pues es un regalo estupendo porque es un libro que puede gustar a todo tipo de gente. Puede ser incluso gente que sepa de la Segunda Guerra Mundial, como gente que sea totalmente neófita, y porque puede descubrir cosas muy, muy curiosas y muy interesantes, ¿no? O Mm, sea que lo pueden disfrutar y pasarlo bastante entretenido con todas las historias que salen en el libro. ujú. Y tranquilo, no tengas miedo en hacer autopromo porque aquí vienes como Paco Umbral, tú vienes a hablar de tu libro. Bueno, pues hablo de mi libro, vale, pues compradlo, compradlo que realmente merece mucho la pena, no porque lo haya escrito yo, pero merece mucho la pena porque por lo menos ha tenido, desde que salió hace más o menos un año, ha tenido muy buena acogida y muy buenas críticas y bueno, pues me alegro mucho de que haya tenido bastante buen éxito entre la gente. Ujú, Tanto es así que para el año que viene saldrá otro nuevo libro también con más historias curiosas y desconocidas y ujú, extrañas de la Segunda Guerra Mundial. ujú. Así que Pues apuntado queda. que empiecen con este, que para abrir boca, que yo creo que merece mucho la pena. Y Y si bueno, no, ya pueden ver muchas más historias en mi blog, en elcajondegrison.com. Ahí pueden ver ujú, un montón más de historias. exacto, porque todos los temas que vamos a abordar en los próximos minutos están tratados, están analizados en tu blog. De hecho, de ahí fue el sitio, ¿no? al que me informé, al que acudí
para sacar todos los temas que vamos a abordar hoy. Y precisamente estos temas están divididos, ¿no? Digamos, por países ¿no? Frentes, ¿no? De esta Segunda Guerra Mundial. Vamos a empezar con la Alemania nazi, después abordaremos un poco los aliados, sobre todo Estados Unidos, después también nos metemos con la URSS, con la Unión Soviética, e incluso después terminamos con una breve mención a la India. Entonces, si quieres, podemos empezar hablando precisamente sobre cómo era el papel de la mujer en el Tercer Reich. ¿Qué se esperaba de ella? Bueno, me gustaría antes de hablar directamente de un poco del tema del Tercer Reich, Mm, hablar precisamente de la importancia del papel de la mujer en toda la Segunda Guerra Mundial, mm, en todos los aspectos. Hay que tener en cuenta que, mira, que las mujeres suplieron la mano de obra que dejaron los hombres porque tenían que ir al frente. Quiere decir, la guerra no solamente se hace en el frente disparando al enemigo, sino esas balas que disparas o esos cañones con los que disparas o esos aviones con los que atacas al enemigo están fabricados en tu casa, o sea, lo que se conoce como el frente interno, y quien lo construía fundamentalmente eran las mujeres. Hablo sobre todo en Estados Unidos, que fue donde se dio más esa situación. Por supuesto, en otros países también se dio, pero quizás a lo mejor en menor medida, ¿no? Tanto es así que se hizo súper famosa Rosy la remachadora, que quien está viendo el vídeo podrá verlo detrás de mí, el cartel de Rosy la remachadora, que es un símbolo incluso hoy muy actual por el tema de la lucha del feminismo. Aquí las mujeres demostraron la gran capacidad que tienen de esfuerzo y de sacrificio para poder llevar adelante la guerra, ¿no? En ese esfuerzo de guerra, ¿no? La pena es que luego, una vez que terminó la guerra, pues todos esos logros que, digamos, habían conseguido, digamos, se llegaron a perder. No totalmente, pero por lo menos ya la semilla ya estaba puesta. Entonces yo creo que eso también es muy importante tener en cuenta ese papel. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta del papel de la mujer es que la mujer participaba en la guerra también desde otro punto de vista. Eran un objetivo del enemigo. Quiere decir, se atacaba a las mujeres, las violaba, por ejemplo, en el tema de las violaciones. Al fin y al cabo, era una guerra sucia en la que también se utilizaba a la mujer para combatir al enemigo. Y esto, cualquiera que sabe un poquito de historia, algo de historia, se ha utilizado siempre. El asaltar una ciudad y empezar a violar a las mujeres, ese tipo de cosas, ha existido siempre. Y los niños, pues también sufren mucho el tema de la guerra, o sea, porque no hay que separar muchas veces las mujeres de los niños, porque en muchos casos, como el hombre estaba en el frente, pues lo único que quedaba al frente nunca mejor dicho, de los niños, del cuidado de los niños eran las mujeres. Entonces, hay que tener en cuenta que también eso fue, digamos, podemos llamarlo que es un frente muy oscuro. Y ese frente oscuro no solamente lo hicieron en el eje, estamos hablando de Alemania, Japón, Italia, como también lo hicieron por el lado de los aliados. También las utilizaron como ese tipo de cosas, como luego pues, veremos más adelante. Pero que tengamos en cuenta que el papel de la mujer, incluso aunque hubiera sido como una simple enfermera, ya es un papel muy importante, porque muchas estaban incluso en primera línea del frente. En el frente también estuvieron militares, mujeres militares, aunque básicamente se dieron aisladamente en el ejército soviético, más aisladamente, pero había mujeres que llevaban aviones de una base a otra para que pudieran utilizar esos aviones los pilotos hombres, que son las famosas WASPs, conocidas como las avispas, o por ejemplo los servicios médicos que iban en avión desde Gran Bretaña a Normandía en avión, recoger heridos y llevarlos de vuelta. Ahí iban enfermeras en esos aviones, ¿sabes? Las Nightingales, que como las conocían, o cuando ya llegaban las chicas Donut, que también es una cosa muy curiosa del ejército estadounidense y de la Cruz Roja, organizaron los club móviles y las chicas donut, que en realidad lo que hacían era repartir cafés y dar donuts a los hombres. Esas cosas que pueden parecer muy, muy niñas, aparentemente, son de una gran importancia. Y yo creo que el papel de la mujer, que como luego iremos viendo en algunos casos más adelante, siempre tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y son tan capaces de combatir como un hombre o más. O sea, ahí lo dejo.
Luego ya hablaremos un poquito más del tema. Hmm. Y bueno, luego con lo que me decía de la Alemania nazi. El caso de la Alemania nazi, como suele pasar casi todos este tipo de regímenes, digamos así, llamamos de extrema derecha o que son como muy conservadores, el papel de la mujer era bastante más secundario. En Alemania no pasaban, salvo al final ya de la guerra, en la que ya pillaron un poco más las armas, por ejemplo, participaban en utilizando cañones o ametralladoras antiaéreas, por ejemplo, ya al final, prácticamente ya cuando estaban entrando en Berlín las tropas soviéticas, como decía, el papel de las mujeres se quedaba básicamente en el cuidado de los niños. O sea, el imaginario, digamos, nazi, lo que tenía es que la mujer tenía que criar muchos hijos sanos para el Reich, y para que con esto pues el Reich durara 1000 años y formarse nuevos soldados, etcétera. De hecho, no estaba demasiado bien visto que se maquillaran. Se pensaba, por ejemplo, se tenía un concepto en el que se decía que una mujer de caderas anchas era la que mejores hijos podía tener. O sea, esa es un poco esa mentalidad. Mira, por ejemplo, en el mismo 1933, que es cuando los nazis llegaron al poder, lo primero que hicieron fue reestructurar a los funcionarios de la República de Weimar. Y una de esas reestructuraciones, aparte de quitar a los judíos, que eso es bastante más conocido, se sabe mucho menos del tema de las mujeres en el funcionariado. Entonces, muchas mujeres que eran funcionarios de cierta importancia, yo no hablo de una secretaria, pero ya que tuvieran ciertos cargos importantes, las quitaron de un plumazo, directamente. ¿eh? Incluso ya varios años después, no sé si fue en el 35 o el 36, no recuerdo exactamente, no les dejaron ejercer de médicos, por ejemplo, o como abogados. O sea, eso nos da una idea de esa, digamos, esa idea, podemos decir, denigrante de la mujer. O sea, ¿qué pasa? Una mujer no puede ser un buen médico, una mujer no puede ser un buen abogado. Se ha demostrado, evidentemente, que son perfectamente capaces. O sea, que creo que no tiene ningún tipo de duda. Y el que más claro lo tenía de cómo era en este tema era Hitler. O sea, Hitler pensaba que toda esta liberación de la mujer y los derechos de las mujeres era una idea de los judíos. O sea, hasta tal punto pesaban ese tipo de chaladuras, ¿no? Y entonces, como la mujer lo que estaba pensada era para procrear, pues la idea que tenían es decir, bueno, pues vale, te casas y venga, y a tener hijos, y a tener muchos hijos. Tanto es así que, por ejemplo, para fomentar la natalidad, hombre, que tampoco como medida para fomentar la natalidad no está mal, se daban ayudas, ¿eh? Se daban, por ejemplo, cuando se casaban un matrimonio, cuidado, matrimonio ario, no se permitía que se cantaran arios, perdón, que se casaran arios con judíos, y tal, no estaba permitido, pues una de las cosas que se hacía era se les daba inicialmente un crédito en vales y tal de unos 1000 Reichsmark, o sea, marcos del Reich, ¿no? Y luego por cada hijo que tenían, de ese dinero que tenían que supuestamente devolver con el tiempo, se les descontaba pues unos 250. Total, que en cuanto tenías 4 hijos, pues automáticamente habías saldado la deuda. Pues ahí se tiene poquito, por ejemplo, ese tipo de idea, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se buscaba? Que la mujer abandonara el trabajo, no trabajara y que se dedicara exclusivamente a la familia y a tener hijos. Eso era el papel que tenían la idea los alemanes, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, una de las cosas que se hizo fue instaurar una cruz de mérito para las mujeres que tuvieran muchos hijos, que es lo que llamaban la cruz de honor de la madre alemana. Entonces, si tenías, por ejemplo, 4 o 5 hijos, te la daban de tercera clase. Si tenías de 6 a 7 hijos, te daban la de segunda clase. Y si tenías más de 7 hijos, o de 8, perdón, de más de 8 hijos, te daban la primera clase. Llegó una que era la cruz de primera clase con oro y brillantes, que solamente, a menos que yo conozca, se dio nada más que en una ocasión, es a una mujer de Dresde que tuvo 16 hijos. Uh. Claro, para tener 16 hijos tela, ¿eh? O sea, es que es parir uno y enseguida quedarte embarazado Sí, porque es que total. en el periodo del Tercer Reich, bueno, me imagino que algunas de esas también aprovecharía de antes, pero o que tuviera partos múltiples, pero bueno, me parece una barbaridad. Te digo, solamente se dio una en Alemania, ¿no? Y fíjate tú cómo estaba la cuestión esta de que la mujer, el papel era eso, de la familia, la casa y los hijos, básicamente, es que incluso se creó las SS, el,
¿cómo se llamaba esto? A ver el Lebesborn, que no me acordaba yo el nombre, el Lebesborn, que era una especie de, digamos así, una especie de clínicas o sanatorios para criar niños arios, y ahí lo que se hizo fue, primero era para las mujeres de los hombres de las SS, pero incluso mujeres jóvenes solteras podían ser, digamos, madres voluntarias que se quedaban embarazadas por miembros de las SS para poder conseguir niños arios y para el Tercer Reich. O sea, incluso, fíjate tú, en este mismo Lebensborn se demostró incluso que muchos de esos niños no eran siquiera alemanes puros, eran incluso a veces secuestrados en los países ocupados, porque como los niños cumplían con esos parámetros arios que se tenían entonces, pues se les raptaba. ¿Eh? O incluso mujeres de otros países que podían. Una de las dos chicas del grupo ABBA, no sé si, supongo que todo el mundo conocerá el grupo de ABBA, pues en el grupo ABBA, una de las dos, creo que es, recordad que es la morena, ella Mm. es una niña Lebesborn. Oh, O sea, que para que veas que podemos conocer algún caso de una forma más directa, pues ella es una niña Lebesborn. pues Porque de este tipo de clínicas las hubo no solamente en Alemania, las hubo sobre todo en los países nórdicos, incluso hasta en Francia hubo alguno de estos. O sea que fíjate tú el papel que tenían. Y ya te digo, digamos por resumir, pues eso, la madre, las mujeres en Alemania básicamente eran dejar el empleo y dedicarse totalmente a la familia y a sus hijos, y mm. salvo que tuvieras una especialización y ya fueras más joven y tal y cual, bueno, pues podías hacer otro tipo de tareas como, por ejemplo, oficinista, telefonista, etcétera, etcétera, pero ningún tipo de trabajo de cierta importancia. Salvo Mm. al final de la guerra, que entonces ya empezaron a tirar un poco de todo el mundo. Mm. Pero al principio, básicamente, esa era un poco la idea de los alemanes. Bueno, de los alemanes, de los nazis. Mm. Sí, bueno, por lo menos lo de la morena de Ava me ha flipado y es una prueba de que nunca te acostarás sin saber un dato más de la Segunda Guerra Mundial gracias a Juan Horty. Sí, sí. Y, Pues, una cosa bastante curiosa que cuando la descubrí dije, anda, toma, me quedé igual de sorprendido que tú. y yo soy súper fan de ABBA, o sea, yo fan número uno de ABBA. Pues mira, ya sabes, ya tienes un motivo más para ser fan. Y bueno, de ese modelo de madre no perfecta, de niños arios y demás, o sea, no siempre se cumplía porque, por ejemplo, tenemos el excepcional caso, ¿no? De la cineasta favorita de Hitler y del Tercer Reich, que fue la famosa Leni Riefenstahl. Háblanos un Sí, poco de ella y de cómo fue su relación con el régimen. sí, pues mira, igual que, mira, simplemente por comentar, digamos, el modelo que se pueda pensar de la madre nacionalsocialista es Martha Goebbels, la Mm. que, digamos, era casi como la primera dama en Alemania, tuvo varios hijos, todos empezaban con la letra H del apellido de Hitler, y luego, por ejemplo, en el caso de Leni Riefenstahl, no también hay también otra excepción curiosa, que es Anna Reich, que es una piloto que fue piloto de pruebas, incluso llegó a aterrizar en Berlín con una avioneta para llevarse a Hitler de Berlín, estando Berlín asediado por los soviéticos. O sea, que también ese es un caso un poco más excepcional. Pero un caso que además ha llegado mucho más a nuestro tiempo es este que dices tú, precisamente, el de Lenin Riefenstahl. Leni Riefenstahl, vamos, yo considero que es una de las mayores cineastas del siglo XX, Mm. y sobre todo a nivel documental, porque lo que más hizo, incluso posterior a la Segunda Guerra Mundial, es cine documental. También hizo algo antes de la Segunda Guerra Mundial de cine documental, ¿no? Pero era una mujer bastante perfeccionista, que le gustaba mucho controlarlo todo. De hecho, ella hacía el guión, hacía el montaje, o sea, estaba muy, muy en el tema. Y, por supuesto, ha dejado lo que yo considero que son dos obras maestras del cine documental y de la propaganda, que es El triunfo de la voluntad y Olimpia. ¿Eh? Mm. Cada una en un ámbito diferente, pero que creo que tienen una importancia muy grande. Mira,
Leni Riefenstahl ya había tenido algunos éxitos antes de que llegaran los nazis al poder, y en el momento que llegaron los nazis al poder, en 1933, Hitler le encarga hacer un pequeño documental de esa primera concentración de Nuremberg, que se llama La Victoria de la Fe. Y bueno, como le gustó, como lo desarrolló y porque tenía una gran capacidad comunicativa con las imágenes, pues bueno, le dijo, bueno, pues quiero que me hagas otro documental, y en este momento ella parece que no quiso. Quizás dijo, bueno, ya he hecho uno, creo que no hace falta más. Pero claro, consiguió una cosa que cualquier cineasta querría, que es que te den carta blanca y que tengas todo lo que quieras. Entonces dices, ostras, me van a dejar hacer lo que yo quiera y no me van a poner ningún tipo de trabas. Entonces dijo, pues adelante. Claro, sacó un documental de la reunión de Nuremberg de 1934 que es espectacular, O sea, pero además es que utiliza técnicas muy novedosas, que yo creo que ahí es donde tiene el gran papel de esta mujer. O sea, es capaz de, por ejemplo, yo que sé, utilizó creo que fueron 30 cámaras colocadas en distintas posiciones, incluso en un dirigible. Y por supuesto se aprovechó también de algo muy importante, es que como el campo Zeppelin, que es donde se hacían las concentraciones nazis en Nuremberg, no estaba terminado, no, porque estalló la guerra, bueno, la guerra estaba a punto de empezar, y cuando empezó la guerra se paralizaron las obras. Bueno, pues como todavía estaban sin terminar el campo Zeppelin, se utilizaron los proyectores antiaéreos, se colocaron en vertical y se hizo una columna que rodeaba todo el campo Zeppelin, que es espectacular. Es espectacular. Ver las fotografías y las imágenes del documental de eso es, de verdad, es que para que te pongan los pelos de punta. O sea, yo creo que una de las cosas grandes que tenían los nazis es en esos montajes, ¿no? Te estamos hablando de que eran más de 150 reflectores, todos a plena potencia, que eran de la Luftwaffe, que eran los únicos que tenían hasta entonces, no tenían más. ¿Eh? Y eso da una grandiosidad increíble, o sea, increíble. Y consiguió, pues como cualquiera que se puede llegar a ver, incluso creo que en YouTube se pueden ver, a lo mejor no entero, pero sí se pueden ver bastantes trozos, y ahí se puede ver muy bien cómo desarrolló este documental, El triunfo de la voluntad. Y luego está el que te comentaba antes, el de Olimpia. El de Olimpia, ahí también lo mismo, o sea, le dieron carta blanca a lo que quisiera, ¿eh? Utilizó también un montonazo de cámaras. Es el primer evento deportivo de importancia retransmitido por televisión, cosa que poca gente sabe, pero los Juegos Olímpicos, los primeros Juegos Olímpicos que se retransmitieron por televisión fueron los Juegos Olímpicos de 1936, ¿vale? Que no lo crearon Yo, los nazis, estaba concedido en su momento. Dime. yo lo sé, yo sé eso por la película Contact de Judy Foster. Ah, está bien. Porque lo menciona, Sí, que es sí, el primer pues ese evento es retransmitido por el primer televisión. evento retransmitido por televisión. Claro, la televisión entonces era bastante más precaria, ¿no? Mm, Pero estaba ahí. Pero bueno, hizo cosas muy interesantes. Utilizó objetivos de muy largo alcance, utilizó, como contaba, lo de el dirigible para hacer mm. vistas aéreas, incluso hizo fosos al lado de la zona de salto de trampolín para dar mayor efecto de los saltos, de los atletas. Incluso se creó una cámara subacuática para los saltos de trampolín, cosa que tampoco era muy habitual, y se creó específicamente una cámara para los saltos de trampolín. O sea, que es una barbaridad. Fíjate tú, tanto es así, bueno, el traveling, el famoso traveling, por colocarle ruedas a una cámara y moverla siguiendo al atleta, pues eso se empezó a utilizar aquí. O sea, utilizó un montón de cosas muy novedosas, ¿no? Y que muchísimos cineastas siguen utilizando ahora y han estado utilizando durante todo el tiempo. Es decir, muchos han aprendido de esta mujer. Y por ejemplo, mira, llegó a gastar la friolera de 400.000 metros de película. Porque entonces era película de 35 milímetros. O sea, no estamos hablando como ahora que son horas o megas o gigas de digital, no. Entonces era papel, o sea, era película. ¿Eh? Y estamos hablando de 400.000 metros lo que gastó.
Que luego el montaje final se quedó en bastante menos, en una cuarta parte más o menos, pero imagínate la cantidad de horas de filmación que se llegaron a hacer. O sea, algo increíble, o sea, increíble. Lo que se dice muchas veces de esta mujer, que si era nazi, que si no era nazi, pues mira, ha habido muchas ideas de quién sí era nazi o no. Ella siempre luchó con que no, nunca había sido nazi. Fíjate, vivió hasta los 101 años, o sea que... Y toda su vida estuvo diciendo que ella no era nazi. Es decir, que si hubieran sido los comunistas los que hubieran dicho que hiciera lo mismo que hizo con los nazis en el triunfo de la voluntad, que le habría hecho exactamente igual. O sea que, bueno, es lo que decía ella. ¿Que es verdad o no? Pues no lo sabemos. Evidentemente si es cierto o no. Pero lo que sí que te puedo decir es que ha sido una cineasta que ha dejado pues claramente un sello muy importante en el cine posterior, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y ahora pues pasamos un poco digamos, del glamour del cine y de esa libertad total que tenía Leni Riefenstahl para grabar sus documentales, a todo lo contrario, a la prisión, a la falta de libertad, incluso a la esclavitud, ¿no? A la que estaban sometidas las mujeres que estaban metidas en los campos de concentración nazi. Me refiero, por supuesto, a la esclavitud sexual. Háblanos acerca de cómo era precisamente ser mujer encerrada en un campamento de concentración nazi. Bueno, pues mira, la vida en un campo de concentración no era fácil para nadie, pero precisamente es curioso que sí llegaron a existir prostíbulos dentro de los campos de concentración. Una cosa que realmente se cuenta poco, incluso en los mismos museos, en los mismos campos de concentración, no se nombra demasiado, ¿no? Incluso en el mismo campo de concentración de Auschwitz o en Mauthausen los hubo. Sí es verdad que, y haciendo referencia al cine, hay una película que se llama El fotógrafo de Mauthausen, una película española que se llama El fotógrafo de Mauthausen, que cuenta la historia de Frances Box, ¿no? Bueno, pues en esa película se habla del prostíbulo. Y en esa película se habla del prostíbulo. Existieron los prostíbulos en los campos de concentración, ¿vale? Por supuesto, gestionados por las SS. La mayoría de estas mujeres venían del campo de concentración del Ravensbrück, que era un campo de concentración exclusivamente femenino. Eran mujeres jóvenes, que incluso algunas, por supuesto, no judías, eso es una de las cosas que ellos no admitían, que fueran judías, pero sí, por ejemplo, que incluso en su vida, digamos, antes de ser detenidas, hubieran sido prostitutas, muchas ellas lo habían sido anteriormente, pero simplemente, pues, bueno, ellos consideraban que podían ser válidas para servir en los prostíbulos. Estos prostíbulos no eran específicamente para las SS, los prostíbulos eran fundamentalmente para los presos. Eran presos que eran especialmente destacados porque hacían un buen trabajo, sobre todo cuando se dedicaban a la fabricación de armamento, para que no los sabotearan, ese tipo de cosas, pues mantuvieran más o menos contentos, se crearon ese tipo de campo de concentración. Esta especie de prostíbulos. El primero fue en el 42, que fue el de Mauthausen, ese fue el primero que se hizo. Y el último que se creó fue el de Mittelbau Dora, el campo de concentración en donde se construían las famosas V2 nazis, los famosos cohetes nazis, ¿no? Y estos burdeles, se llamaban Sonderbarracke y, como te digo, eran controlados por las SS. Entonces, a estos, digamos, presos modelo que ellos consideraban que había que premiarles de alguna manera, bueno, pues se les daba un vale y ese vale lo canjeaban en ese sitio. Y los mismos nazis, pues, decían, vale, pues entonces sorteaban en qué orden iban a ir, con qué mujer o lo que fuera. A estas mujeres, por decirlo de una manera, la única ventaja que tenían con respecto al resto de las presas es que vestían de paisanos, llevaban el típico traje de rayas y comían algo mejor para que estuvieran un poquito más sanas. Y bueno, pues era un poco esa ventaja. La verdad es que era, pues evidentemente era bastante duro para ellas, porque claro, para nadie debe ser un plato de buen gusto este tipo de situaciones. También es verdad que, bueno, en estos casos, sinceramente, yo creo que el preso quizás lo que menos desea es tener sexo con una mujer. Por eso la mayoría de los casos que están
documentados muchos de ellos, no digo la gran mayoría, pero muchos de ellos, era simplemente que los hombres lo único que querían era tener a alguien con quien hablar, distinto de los mismos compañeros que tenían allí, tener un rato con ellas. O sea que, bueno, dentro de eso, pero también podían sufrían abusos de algunos de los presos o incluso de los mismos de las SS. ¿eh? Y lo curioso es que, claro, la mayoría de ellas iban engañadas. Se les hacía creer que después de estar 6 meses en estos campos, en el campo haciendo lo que las pobres mujeres tenían que hacer en estos burdeles, pues decían que pasados esos 6 meses las liberarían. Evidentemente, como sucedió con todas las cosas que hicieron los nazis en los campos de concentración, era totalmente mentira. Volvieron otra vez a Ravensbrück y en esa situación. Claro, el problema también les vino cuando terminó todo. Es decir, en el momento que los campos de concentración se empezaron a liberar, estas pobres mujeres pues no estuvieron catalogadas como que hicieron trabajos forzosos, como sí pasaron en muchos otros sitios en los que, por ejemplo, en Mittelbau con el tema de la construcción de los cohetes alemanes, ¿no? Entonces ellas, el hecho de que algunas de ellas hubieran sido incluso prostitutas con anterioridad, pues eso no les dio ese estatus digamos, de esclavitud, como bien comentabas al principio, ¿no? Que a mí yo considero que es una esclavitud como puede ser la esclavitud de la que estás picando piedra, como pasaba, por ejemplo, en Mauthausen. Bueno, Gusen, que era un subcampo de Mauthausen, ¿no? Esa famosa cantera donde picaban piedra y una vez que subían una escalera les empujaban y les tiraban abajo. Por cierto, el campo de Mauthausen es el conocido como el campo de los españoles, puesto que la mayoría de los presos que había en este campo de Mauthausen eran españoles. Por eso se llamaba el campo de los españoles. Es muy famosa esa fotografía en la que se ve los republicanos, creo que ponen así, los republicanos españoles reciben a las fuerzas aliadas libertadoras y tal. Y bueno, pues también fue un ejemplo también de solidaridad, ¿no? Ahí demostraron los presos españoles un nivel de solidaridad que no se dio en muchísimos otros campos, como pasó por ejemplo, en Auschwitz, por poner otro ejemplo de un gran campo. O sea que, y la verdad es que estas mujeres pues lo pasaron bastante mal. Lo mismo que están estas mujeres en Alemania, podríamos extrapolarlo al eje también en el caso de los japoneses. Aquí en este caso de los japoneses no eran para los campos de concentración donde estaban otro tipo de presos, sino era simplemente para ellos. Ellos le llamaban mujeres de solaz, es una de las formas en las que le llamaban, o mujeres de consuelo. Eran mujeres raptadas en China o en Corea y eran, pues eso, prostitutas para los soldados. Y también estaban en unas condiciones bastante deplorables. Que es otro caso que, bueno, que es quizás a lo mejor incluso hasta menos conocido que este, aunque en toda la zona de Asia se sigue todavía luchando mucho porque se reconozca los daños que se han hecho a estas mujeres. La pena es que ya tanto las que estaban en los campos de concentración nazis como las que llevaron los japoneses, pues la mayoría de ellas ya o son muy, muy mayores o han fallecido, ya ha pasado mucho tiempo de todo eso. Sí, que yo creo que en otra ocasión, o sea, es que se merecería un programa monográfico hablar solo sobre Japón, sobre el papel de Japón durante la Segunda Guerra Mundial y todas las barbaridades que hicieron, porque claro, con nuestra percepción eurocéntrica de la historia, pues estamos todo el rato con los nazis, 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 y un poco de italianos, ¿tal? Pero nadie se acuerda de los japoneses, que eran el tercer pilar del eje, y que, eso, por ser asiáticos, los arrinconamos allí a las batallas del Pacífico, pero también hicieron grandes y salvajes barbaridades. Sí, sí, efectivamente. Toda la zona que tiene que ver con Asia y tal es muy importante tenerla en cuenta, porque aunque nosotros, como bien dices, somos como muy eurocéntricos con el tema de la Segunda Guerra Mundial, y se llama de Segunda Guerra Mundial por algo, porque estaban implicados no solamente Europa, ¿no? Pero Japón llevaba en guerra por toda la zona de Asia desde mucho tiempo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial en Europa.
Entonces hicieron verdaderas atrocidades en China, como por ejemplo en Nankín, o como hacían experimentos, cosa que los nazis también hicieron en los campos de concentración, pero los experimentos que hicieron los japoneses, o sea, se pasaban, vamos, como se suele decir, se pasaban 20 pueblos con respecto a los alemanes. Yo creo que los alemanes, si los vieran, habrían echado a correr. Y eso que lo de los nazis tiene tela. O sea que... Porque una cosa bastante curiosa es que si hablamos de que los nazis eran racistas, principalmente con los judíos, los japoneses eran racistas con todo el mundo. O sea, ellos se creían bastante más superiores de los que eran con respecto al resto de personas que vivían en Asia. O sea, hasta ese punto. Entonces, sí, como dices tú, tienen para hacer uno monográfico de hablar de esto, que de eso recomiendo Rubén Villamor, de esto sabe un montón, porque además es muy especialista en toda la zona de Asia, y Rubén Villamor de esto sabe, vamos, muchísimo. O sea que le recomiendo que quien le pueda seguir y pueda ver, él sabe muchísimo de todo el tema del tema de Asia, y sabe cosas de Asia que son prácticamente desconocidas para todo el mundo, pero prácticamente desconocidas. Pues apuntamos el nombre. Y ahora cruzamos el charco para acercarnos, ¿no?, a la meca del cine mundial, a Hollywood, porque ahí encontramos a otra mujer excepcional de esta Segunda Guerra Mundial, que al mismo tiempo que era una de las grandes estrellas de Hollywood, hablamos por supuesto de Hedy Lamarr, también era inventora e ingeniera de telecomunicaciones. Y mucha gente no sabe que gracias a esta estrella de Hollywood, que era guapísima, que estaba todo el día ¿no?, en eventos glamurosos y demás, pues gracias a ella tenemos hoy en día el wifi. Sí, es pues otra. Mira, bueno, yo la verdad es que con esta mujer a nivel histórico y tal y cual, la verdad es que quien me conoce sabe que tengo pasión por ella. Tengo pasión por ella precisamente porque fue una adelantada a su tiempo en muchos aspectos. O sea, en muchos aspectos. Incluso en el mismo cine, que fue cuando ya empezó en Austria y en Alemania, fue pionera. Por ejemplo, en 1933 hizo una película que se llama Éxtasis. Pues ella, con solo 18 años, hizo el primer desnudo integral en el cine y el primer orgasmo. Ya fue pionera en eso. A ver, no es que sea para decir, ostras, ha curado el cáncer, no, vale, pero ya fue pionera, fíjate, en 1933. De hecho, Hitler llegó a prohibir la proyección de esta película en Alemania. Pero ya fue pionera en algo que incluso todavía nos sigue costando. A nosotros, ahora ya a estas alturas del siglo XXI, que nos parezca normal, ¿no? Un desnudo integral de una mujer, que no es una película pornográfica, por supuesto, una película normal, en la que salga desnuda y tenga un orgasmo. Todavía sigue pareciendo una cosa todavía bastante tabú. Pues ella lo hizo en aquello. Y de hecho, bueno, era una gran actriz de una belleza tremenda. De hecho, llegaron a llamar la actriz más bella del mundo en la época. La verdad es que cualquiera que busque fotografías de ellas la puede ver, que era una mujer muy, 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 muy guapa. Y llegó a hacer películas pues, prácticamente con todos los grandes de Hollywood de la época. Clark Gable, Spencer Tracy, James Stewart, o sea, un montón de cosas de estas. Pero claro, esto era una de sus facetas, como bien has dicho, una gran artista de cine y luego inventora. Una de las cosas que hacía era muy curioso, porque ella generalmente terminaba el rodaje y se iba a su casa, se metía, digamos, en su cuevita y se ponía a inventar cosas y a investigar cosas, porque hemos hablado de lo que dices tú del wifi, de, digamos, el origen del wifi, pero bueno, hizo otra serie de inventos y otra serie de patentes. O sea, que era una persona con una mente muy, muy, muy brillante, muy brillante. Bueno, pues no participaba demasiado de las fiestas, aunque sí ella evidentemente tenía que hacer promoción de las películas, ese tipo de cosas, pero no era demasiado aficionada a las fiestas, no era bebedora, con lo cual, quiero decir que también participaba menos del glamour del cine como otras mujeres o otros hombres de la época, ¿no? Y ya digo, su principal hobby era hacer inventos, ¿no? Porque al fin y al cabo era la cuestión, lo que gustaba ya era la ingeniería, el inventar. Y entonces, bueno, pues lo que inventó es lo que, como bien has dicho antes,
el antecesor del Wi-Fi, pero también es antecesor del GPS, que tenemos que el del GPS, o el funcionamiento general de los teléfonos móviles, ¿no? Las redes GSM, etcétera, ¿no? Esto lo creó, bueno, lo patentó en 1942. O sea, ella empezó con la idea de desarrollarla antes de incluso los japoneses atacaran Pearl Harbor en diciembre del 41. ¿Y qué fue lo que pensó? Bueno, evidentemente no pensó en crear el Wi-Fi, porque entonces, evidentemente, a nadie se le ocurriría inventar el Wi-Fi. ¿Para qué? Si ya existía la radio, que era lo más avanzado que había por ondas, básicamente en ese momento. Bueno, hablando de inventos por ondas, el microondas que tenemos en casa también es un invento que viene a raíz de la Segunda Guerra Mundial. El microondas que tenemos en casa, ¿no? Bueno, pues en el caso de este invento, que lo patentó en el 1942 junto a otro músico estadounidense. Ella le llamó Sistema Secreto de Comunicación o de Espectro Ensanchado. Bueno, pues es un sistema de comunicación que básicamente se fijaba en el funcionamiento de las gramolas. Si alguien no sé si alguien conoce cómo es una gramola. La gramola es un piano en la que tiene un rollo digamos, de tela con agujeros y un mecanismo que, según va pasando, va a hacer que suenen las teclas del piano. Si alguien tiene interés, puede buscar lo que es gramola por ahí y puede ver un poco cómo funciona. Algo muy típico también en Estados Unidos, que estaban las gramolas, se ponía la gramola y el piano parece que tocaba solo. Bueno, pues basándose en este principio de las gramolas, utilizó un mecanismo similar para modificar secuencias de radio que teledirigían torpedos. Esa era la idea. Porque claro, el problema que existió en la Segunda Guerra Mundial es que tú lanzabas el torpedo y el torpedo tiraba, ¡pum!, para donde tú lo habías dirigido. Y no podías cambiar la trayectoria. Cogía la trayectoria que cogiera y podía modificarse en función de la corriente del mar, etcétera, etcétera. Pero no es como en la actualidad, que existe, por ejemplo, torpedos que tienen sensores de proximidad de no sé qué, no sé cuánto. Entonces no existía. Tú lanzabas el torpedo y se le daba bien. Y si no, el torpedo seguía hasta que se le acababa el combustible y se hundía. Ya está. Así funcionaba el torpedo. Y los torpedos entonces fallaban más que una escopeta de feria. Cuando se ven las películas que lanzan 5 o 6 torpedos un submarino alemán, y de los 5 o 6 torpedos uno se va y los otros 5 alcanzan el barco y los destruyen. Eso era bastante raro. Muchas veces chocaban contra el barco y el torpedo no explotaba. Otras veces se quedaban atascados en el tubo, etcétera, etcétera. Bueno, pues ella lo que inventó, pues como te digo, es un sistema de comunicación para poder teledirigir el torpedo. De tal manera que la frecuencia con la que tú dirigías el torpedo, como ahora dirigiríamos básicamente un dron, por ejemplo, pues lo que haríamos sería cambiar la frecuencia constantemente para que el enemigo en ningún momento descubriera cuál es la frecuencia en la que tú estabas trabajando. De tal manera que no pudiera nunca interferir en la señal para que tú puedas controlarlo. Por eso tiene mucho que ver con el Wi-Fi que tenemos ahora mismo actual, es el hecho de que tú te conectas a la red Wi-Fi a tu ordenador y tienes tu clave, y si no tiene tu clave nadie se puede conectar a tu Wi-Fi. Sabe que está ahí pero no puede entrar. Pues esto funcionaba así. Claro, cuando ella hizo este invento, al principio la Marina dijo, bueno, esto es una chaladura que tiene esta loca, esto no tiene ningún sentido. Dijeron que cómo vamos a meter una pianola dentro de un torpedo, o sea, una chaladura de ese tipo, cuando en realidad el invento que habían desarrollado no tenía más que el tamaño, pues más o menos de tamaño, el tamaño de un reloj de bolsillo de los de entonces. Fíjate tú lo pequeño que era realmente para que podía llegar a funcionar. Pero bueno, total, que dijeron, venga, deje usted que son artistas, déjese de inventar y vaya a recaudar dinero para el esfuerzo de guerra. Lo mandaron a hacer las campañas de los bonos de guerra. Hedy Lamarr incluso consiguió cerca de 25 millones de dólares, o sea, una cantidad bastante importante. Total, que al final la patente se quedó ya olvidada en un cajón, pasó el tiempo de robar la patente, y se volvió a recuperar justo cuando ya, mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, con la crisis de los misiles cubanos. Aquí es donde sí tiene mucho que ver con el Wi-Fi, porque aquí se utilizó para codificar las señales de radio, las telecomunicaciones que hubo durante aquel tiempo. Pero bueno, lo curioso de todo esto es que ella al final no consiguió ni un duro de este invento. La pobre mujer murió sola y pobre,
y fíjate tú, si le hubieran pagado los royalties del invento, habría sido posiblemente la mujer más rica del mundo, pero no fue así. Y no se ha reconocido el esfuerzo de esta mujer por haber descubierto este principio, digamos, del wifi o incluso del GPS hasta 1997, que tanto a ella como al músico que trabajó con ella les dieron un premio. Y a partir de ese momento empezaron ya los reconocimientos de esta historia. Y el último reconocimiento, yo creo que, bueno, quizás el más importante, que es que el día 9 de noviembre, que es el día de su cumpleaños, pues se celebra precisamente el Día del Inventor, en su honor, por el invento que hizo, que pues, fíjate, pues nos ha cambiado a nosotros, evidentemente, nos ha cambiado la vida a todos. Mm. O sea, que, fíjate tú, una mujer que no solamente era una gran actriz, también era una gran inventora y todavía su invento nos ha facilitado la vida. Mm. Y hay que ver cómo el machismo, ¿no? De la época impregnaba todos los aspectos, e incluso un invento que podría haberles ayudado mucho, pues lo menospreciaron simplemente porque venía de parte de una mujer que ¿no? Para colmo, pues era actriz y pues la tenían cosificada, ¿no? En ese papel de actriz y no la tuvieron en cuenta para nada más. Efectivamente. Por eso lo que decía al principio de cuando hablábamos de las mujeres, ¿no? De lo importante que fueron en la Segunda Guerra Mundial y su lucha, y que todavía sigue todavía la lucha, Mm, y cómo aquí, pues como dices tú, cómo la ningunearon por el hecho de ser mujer y de ser actriz, ¿no? mm, Pues para que veas. mm. Dice, como una mujer tan guapa como tú y tal y cual, no sé qué, pues puede ser inventora. Pues mira. Mm. Otro tema muy interesante que quería abordar en este programa es el tema, precisamente, bueno, lo has mencionado tú un poco, que es el tema de las violaciones. Porque claro, como yo dije al principio, hay cientos, miles de películas, de series, de un montón de cosas sobre la Segunda Guerra Mundial. Muchas veces protagonizados, ¿no? Por los valientes soldados norteamericanos, por ejemplo, que están luchando contra los nazis o lo que sea. Pero yo, por lo menos yo, no conozco ninguna película o serie que aborde el tema de las violaciones que los soldados aliados perpetraron en Europa a medida que iban reconquistando, ¿no? Zonas ocupadas por los nazis. O sea, a lo mejor puedes hablarnos un poco acerca de este tema. Bueno, a ver, sobre el tema de las violaciones, quizá lo que más se conoce es el tema de las violaciones de los soldados soviéticos, que eso seguramente sí que lo has oído hablar, o mucha gente ha Mm, oído hablar de las violaciones que hacen los soldados soviéticos cuando entraron a Alemania. Eso quizás sea la parte más conocida, con lo cual, bueno, no creo que no merece la pena entrar en el tema porque se conoce. Pero lo mm, que es más desconocido son las violaciones que hicieron los otros aliados. Por ejemplo, en el caso de las tropas aliadas, hablando fundamentalmente de los estadounidenses, ¿no? mm, Curiosamente, es una cosa de la que poco se habla. Prácticamente, de hecho, creo que incluso no se han reconocido por parte de Estados Unidos este tipo de casos. Y eso que ha pasado ya tantas décadas, y yo creo que ya estaría bien en el caso de que se dijera este tipo de cosas, ¿no? No se empezaron a conocer muchos de estos casos, porque, claro, entre otras cosas, como suele pasar en casi todos los casos de violación, a ver, para una mujer, evidentemente, es una cosa tan dura en su vida que contarla, y muchas veces contarla a personas que no te comprenden, que no están, no se ponen en tu lugar y que posiblemente te vayan a tratar como loca, pues tiene que ser muy duro. Hablo sobre todo en aquella época, ahora ya es más fácil quizás poder hablar ese tipo de cosas, pero entonces hazte cargo de la situación, ¿no? Y sobre todo estamos hablando de mujeres alemanas que acababan de ser invadido su país después de haber pedido la guerra, porque esto casi todo sucedió ya a posterioridad de haber pedido a Alemania la guerra, pues claro, lo más fácil es que ni siquiera te crean. Entonces, bueno, pues debido ser tremendamente duro, con lo cual hay muy pocos casos que se cuentan. Sí quisiera recordar un libro que se llama Cuando llegaron los soldados, de una escritora que se llama Miriam Gelhardt, o Gerhardt o así, que no recuerdo bien el apellido, pero se llama así, Cuando llegaron los soldados. Este libro es muy bueno contando precisamente este tipo de historias. ¿Eh? Y la verdad es que es muy buen libro, pero es muy duro de leerlo. Es muy duro de leer como de las historias que pasaban. ¿No? Según esta autora, ella calcula, porque evidentemente no hay cifras oficiales sobre el asunto, mm, lógicamente, como pasa en ese tipo de cosas, y ella calcula que fueron casi
1 millón de mujeres violadas por los aliados estadounidenses. Ella habla fundamentalmente de los estadounidenses, pero vamos, supongo que también podíamos incluir británicos, franceses y tal y cual. De los soviéticos ya ella no se sabe realmente mucho de lo que se puede hacer. Y está hablando de ese tipo de violaciones en el avance hacia Berlín, incluso ya una vez ya en el momento en el que la guerra terminó. O sea que la idea general que tenemos de que fueron los soviéticos queda totalmente descartada, porque incluso ella tiene datos no solamente de testimonios, sino de informes que hicieron, por ejemplo, muchos sacerdotes. Hubo sacerdotes que hicieron informes de este tipo de cosas, porque todo lo que se tendía era contarlo al sacerdote en confesión, ese tipo de cosas. Bueno, pues vieron que este tema fue tan sumamente complejo en ese momento que incluso los arzobispados de Múnich y de Múnich, de algún otro sitio, hicieron una investigación sobre este tema y se recopilaron muchos de estos casos. O sea, que quiere decir que no es una cosa que ella se haya ido inventando, haya oído de aquí y de allá. O sea, que hay, digamos, información, al menos por parte de la Iglesia alemana. Entonces, esta situación llegó a tal límite de estas mujeres alemanas y tan duro que se llegaron, según los cálculos que hay, y aquí sí hay unas cifras un poco más oficiales, aunque tampoco sabe la causa, pero que se calculan que en torno a unas 10.000 mujeres se quitaron la vida después de ser violadas solo en Berlín. Solo en Berlín. E imagino que en estas cifras posiblemente también estén metidas las violadas por los alemanes. Por los soviéticos. De esto sí hay películas y hay más datos sobre este tema que cualquiera puede investigar sobre este tipo de cosas. Entonces, se calcula que hay muchos ciudadanos alemanes que son fruto de estas violaciones, lo que se llaman niños de la guerra, y entonces dice que calcula que en torno del 5% son precisamente fruto de las violaciones de los estadounidenses. Entonces ella echa un cálculo. Ella estima que son aproximadamente unos 1.900 niños, de estos niños que nacieron en aquella época, fueron de padres norteamericanos. Entonces ella calcula que si de cada nacimiento puede haber en torno a unas 100 violaciones, porque claro, no todas las violaciones suponen embarazo y luego el parto, ella calcula que pueden ser, como creo que no lo he dicho, en torno a 190.000 violaciones por parte de los soldados estadounidenses. Evidentemente esas violaciones pueden ser violaciones de oportunidad y tal, pero muchas veces estaba todo organizado. O sea, se pedían grupos de mujeres para a lo mejor realizar un determinado trabajo y era una forma de encubrir que lo que queríamos hacer es aprovecharnos de ellas. Mira, esto me hace recordar una secuencia de una película que a lo mejor no tiene nada que ver, pero que nos puede hacer un poco la idea de lo que era. Hay una película súper conocida que se llama Los 12 del patíbulo. Yo creo que cualquiera que conocedor del cine y de cine bélico y tal y cual conoce Los 12 del patíbulo. Pues hay una parte en la que llevan unas chicas a hacer una fiesta con los soldados antes de que vayan a empezar la misión. ¿Vale? Pues ese tipo de cosas existían. Y bien, podían pasar simplemente que se ponían a bailar y se lo pasaban bien, pero el paso siguiente puede ser la violación. Luego podría haber también incluso soldados borrachos que asaltaban a las mujeres o lo que fuera. O sea, hay muchos casos. Mira, hay casos, por ejemplo, que registraron uno de los curas de estos de Múnich que decía yo, por ejemplo, en la que habían, fue la violación grupal de 17 mujeres, entre las que había una niña de 7 años. O sea, me parece, vamos, demencial. O crías con 16 años. O sea, de 14, o sea, que me parece una cosa tremenda. Y no solamente pasó en Alemania, también pasó, por ejemplo, en Francia, a raíz después del desembarco de Normandía, que se dieron también bastantes casos de violación, porque los americanos tenían el concepto de que las mujeres francesas eran mujeres fáciles. Ese concepto lo tenían. Bien a veces por el imaginario colectivo previo de la Primera Guerra Mundial, etcétera, pero también hubo bastantes casos de violación en Francia, nada más no digo nada más desembarcar, pero vamos, ya después del desembarco de Normandía, o sea que cuidado, hablamos de las violaciones de los soviéticos y los aliados también, en el caso de los estadounidenses, tuvieron lo suyo. Y lo curioso es que hubo pocas penas al respecto, porque hubo muy pocas de estas denuncias por este tema, y entonces, bueno, pues la cosa prácticamente se quedó nada.
Mm. Así que imagínate, o sea, no, no me puedo imaginar el horror que puede ser haber vivido eso. Mm, Y, tremendo. mm, y bueno, ya que has mencionado a los soviéticos, podemos pasar un momento a su bando, ¿no? A su frente, para hablar precisamente acerca de las mujeres soviéticas, porque en el mundo de la Unión Soviética la mujer tenía un papel en el ejército que no tenían en otros países, porque allí, Mm, por ejemplo, fueron pilotos y fueron francotiradoras. Háblanos sí. precisamente acerca de las francotiradoras y pilotas de la Unión Soviética. Bueno, en el ejército soviético también había conductoras de tranques, incluso Mm, comandantes de unidades de carros de combate, etcétera, sanitarias, como pasaba en todos los países, o sea, fueron bastante activas. Te puedo hablar, por ejemplo, de las francotiradoras. Las francotiradoras fueron prácticamente, o sea, un auténtico cuerpo de élite, muy buenas francotiradoras. Quizás la más destacada y la más conocida es Luzmina Pavlichenko, bueno, pues empezó siendo, digamos, más que nada por afición en un club de tiro que tenía en la Universidad de Kiev. Cuando empezó la guerra la quisieron captar para el cuerpo de enfermeras. Ella dijo que no quería ser enfermera, entró en un cuerpo de infantería y, bueno, pues se puso con el tema de francotiradora. Iba para profesora de historia y mira dónde terminó, siendo una francotiradora, además muy exitosa, porque consiguió 309 bajas como francotiradora. De esas 309, 30 y tantas, no sé si son 35 o 36, fueron francotiradores alemanes. Este famoso duelo que se cuenta en la película en Enemigo a las Puertas, mm, entre Saisev y el alemán, que digamos había una rivalidad de los dos y que se perseguían uno al otro. Esto lo hizo Pavlichenko con otro francotirador, estuvo 3 días, se perseguían uno al otro y al final acabó ganando ella el duelo. Y bueno, y como ella había muchas otras francotiradoras, y además muy bien apoyadas por el general Morozov, que fue el que creó el cuerpo de francotiradores y apoyó mucho a las mujeres porque decían que tenían la capacidad de la paciencia, que es muy importante en un francotirador, la paciencia, el poder esperar hasta el momento oportuno, la delicadeza a la hora de apretar el gatillo, etcétera. O sea, todo eso, y las apoyó muchísimo, ¿no? Y se calcula que llegó a haber pues en torno a 2.000, 2.500 francotiradoras con unos resultados de unas 12.000 muertes confirmadas. Cuidado, 12.000 muertes confirmadas, o sea, una barbaridad. Y entre ellas destaca Pavlichenko con 309, ¿no? La conocían como Lady Muerte. Y esta mujer incluso llegó en un momento dado a hacer una ronda por Estados Unidos para conseguir apoyo de Estados Unidos para abrir un segundo frente y tal, porque ya la retiraron. Llegó un momento en el que, claro, ya era como una, digamos, como una especie de estrella del rock, como le pasó un poco también a Saisev, ¿no? Y entonces tenían miedo a que si moría, pues fuera un mazazo para la moral soviética y fuera un éxito para los alemanes. Entonces, bueno, pues la apartaron, la utilizaron un poco para hacer campaña propagandística y estuvo por Estados Unidos haciendo una gira. De hecho, fue uno de los primeros miembros, bueno, primeros soviéticos que recibió Roosevelt en la Casa Blanca. O sea, que tuvo ese papel. Hay una película que cuenta su historia, no recuerdo ahora mismo cuál es, pero una película que cuenta su historia. Y luego, por ejemplo, está lo que dices tú, las piloto. Y estas también, cuidado, demostraron también una capacidad increíble. Manejando unos aviones antiguos, que ya estaban incluso desactualizados en la Segunda Guerra Mundial, biplanos de madera y de tela. Eran unos Polikarpov PO2, o sea, aviones que eran muy lentos. Le llamaban máquinas de coser también, porque iba muy despacio y el motor sonaba que parecía una máquina de coser. Bueno, pues estas mujeres, que son las que los alemanes llamaban las brujas de la noche, bueno, pues o las Sexen, pues estas mujeres lo que llegaron a conseguir es acojonar a los alemanes de una manera que no te puedes ni imaginar.
porque ellas atacaban de noche, por eso se llamaban las brujas de la noche. Era una unidad de bombardeo nocturno, especializada en bombardeo nocturno. Entonces es, como se suele decir, al enemigo no lo tienes que dejar tregua. O sea, al enemigo ni agua, constantemente. Bueno, pues estas las bombardeaban de noche. Y tenían una peculiaridad. Estos aviones volaban relativamente lentos. Entonces volaban muy despacito y lo que hacían es cuando se aproximaban al objetivo, paraban el motor y eran capaces de planear. Entonces, planeando, sonaba como un zumbido y eso decían los alemanes que eran como el sonido de las escobas de las brujas. Y por eso fue lo que llamaron las brujas de la noche. Entonces las tenían auténtico pánico, porque claro, no sabían por dónde venían ni en qué momento venían. Y era muy eficaz, atacaban, pues eso, atacaban sobre todo la retaguardia, con lo cual es que ni en la retaguardia estaban tranquilos los alemanes. Entonces, bueno, y además hacían, bueno, fíjate, llegaron a hacer durante toda la guerra, desde 1942, que fue cuando se creó, a mediados de 42, hasta el final de la guerra, llegaron a hacer 24.000 misiones de combate. O sea, imagínate las que llegaron a hacer en las aviadoras soviéticas, o sea, tremendas, ¿no? Estas llegaban a hacer incluso en algunos momentos hasta 18 o 20 salidas cada noche. O sea, salían, bombardeaban, volvían, repostaban, cargaban y volvían a salir. O sea, imagínate, en una noche. O sea, 18 veces. O sea, tremendo, tremendo, ¿no? Fíjate, tanto miedo les tenían que se premiaba con la Cruz de Hierro a quien fuera capaz de derribarlas. O sea, simplemente con eso. O sea, imagínate tú hasta qué punto. Y bueno, la verdad es que, bueno, estas mujeres, pues fíjate tú, demostraron una gran valía en ese tiempo y tal, pero cuando terminó la guerra, todas estas unidades femeninas se disolvieron y bueno, pues ahí se ha quedado. Recibieron, evidentemente, muchas de ellas consiguieron medallas, que se llama medalla de héroe de la Unión Soviética, que es, digamos, como el equivalente a la medalla de honor tan conocida de los estadounidenses, pues esta medalla, que es el mayor reconocimiento del ejército soviético, muchas de ellas consiguieron este tipo de medallas, que de hecho, fíjate tú si eran buenas, que solamente 31 de esas pilotos perdieron la vida durante la guerra, en ese periodo de 42 a 45, y 24 consiguieron esa medalla de héroes de la Unión Soviética. Pero la pena es que, bueno, una vez terminada la guerra, pues como suele pasar, ya no te necesito, pues bueno, tú vuelves a tus cosas y pues esas unidades se disolvieron. Y es una pena que se quedaron ahí. Como digo, pues nunca se ha dado, hasta hace poco, ¿no? Digamos, nunca se ha dado la importancia y el protagonismo que las mujeres merecen a lo largo de la historia por todo lo que han hecho y por todo lo que han influido, pero siempre se les ha minusvalorado, infravalorado, despreciado. ¿No? También en estas ocasiones, en la Segunda Guerra Mundial, pues lo podemos ver. Y en todos los bandos, ¿no? Lo que hicieron con Hedy Lamar en Estados Unidos, o lo que hicieron con estas francotiradoras y estos pilotos en la URSS, o sea, una cosa Sí, flipante. sí. Mira, y no querría terminar sin hablar de algo que ha asombrado al principio, que era de mujeres en la India, que es una Sí. cosa bastante desconocida que creo que es muy interesante, porque, a ver, tenemos, la mayoría de la gente tiene o tenemos el concepto de que las mujeres que lucharon en la guerra o luchaban en la resistencia, que había mujeres que también luchaban en la resistencia, por ejemplo, muchas mujeres lucharon en el levantamiento no me acuerdo lo mismo, de Varsovia, por ejemplo, en el levantamiento de Varsovia o en la resistencia francesa, por ejemplo, y tal y cual, o como hemos dicho, las mujeres soviéticas y tal y cual, que en la India hubo un regimiento formado exclusivamente por mujeres, y eran mujeres combatientes, que es el regimiento Rani de Hansi, que es una cosa bastante desconocida. Bueno, primero bastante desconocido que existiera un ejército de la India que no estuviera con los británicos, cuidado, porque entonces recordemos que la India era territorio, era de los británicos. Entonces los indios que luchaban en el ejército británico. Pero en este caso era, digamos, un ejército, digamos, independiente que lo que quería era la independencia de la India, expulsar a los británicos y se unieron a los japoneses. Y entre estos, este ejército
estaba este regimiento de mujeres. Este regimiento lo creó Subhas Chandra Bose, que es un nacionalista, bueno, en la India bastante conocido, es un nacionalista de la India, que él pedía una unidad de mujeres indias que lucharan, un regimiento que lucharan como Rani de Jhansi en la primera guerra de independencia de la India, que fue una guerra que hubo en el siglo XIX contra el Raj británico, para expulsarlo, ¿no? Bueno, pues en una charla a la que dio un discurso y tal y cual, pues hubo una mujer que dijo, mira, esto lo tengo que hacer yo. Entonces esta mujer lo que hizo fue empezar a buscar a diversas familias que ella conocía para intentar unir mujeres para este ejército. Al principio consiguió muy pocas, una veintena de ellas. Porque claro, allí también se tiene mucho la idea lo mismo, de que la mujer, que va a hacer la mujer en el ejército, la mujer lo que tiene que estar es en sus tareas, etc, etc, etc. Pues lo que hemos hablado más veces antes, ¿no? Entonces, bueno, pues total, esta mujer empezó primero con una veintena de ellas, pero poco a poco empezó a moverse y a hacer cosas y al final, pues eso, consiguió incluso hasta 1 millar de ellas, ¿no? Y se formaron con entrenamiento militar. De hecho, hay documentación en las que se les ve en fotografías, incluso en vídeos, desfilando utilizando armas y tal. También hubo en torno a 200 de ellas que se especializaron en enfermería y se unieron ya a este ejército independiente, digamos, de la India, y que apoyaron a los japoneses. Fue relativamente corto el tiempo que estuvieron. Participaron durante la batalla de Impal entre marzo y julio del 44, pero bueno, fue una derrota para los japoneses y para los indios, que tuvieron que huir hacia Birmania, y allí pues muchos birmanos que se unieron a este ejército, pues bueno, pues tuvieron que se fueron del ejército, y bueno, pues al final el ejército se deshizo. Pero ahí tenemos una unidad de mujeres que también lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Bien es cierto que tampoco es que hicieran un papel muy importante, porque bueno, ese ámbito de la guerra no tenía una gran importancia, muchas veces incluso estratégica, aunque la batalla de Impal también tenía cierta importancia por el tema de tomar la India por parte de los japoneses y tal, pero bueno, no tuvieron mucho peso y no entraron realmente en un combate muy fuerte. Sí entraron en diversas escaramuzas y tal, pero bueno, que se sepa también que hubo mujeres de la India que participaron en la Segunda Guerra Mundial como mujeres combatientes. O sea, que también creo que también eso hay que reconocerlo. Todo lo que tú decías, ¿no? Que la parte de Asia está como más olvidada. Pues aquí tienes, por ejemplo, este caso, ¿no? Que también es muy, muy importante de este regimiento, ¿no? El Rani de Hansi. Sí, incluso yo estaba pensando ahora que también sería muy interesante un programa o algo así relacionado con la Segunda Guerra Mundial en África. O sea, me refiero, no en norte de África, donde ya sabemos que estaba Rommel, sino me refiero en el continente africano, o sea, en Centroáfrica, Sudáfrica, todo eso, no sabemos nada, o por lo menos no se divulga nada. Creo que sería muy interesante saber qué hubo ahí, qué pasó en el centro y el sur de África durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, hay pocas cosas que se sepan de la zona de África, más allá de la zona del norte de África. Sí, por ejemplo, se sabe alguna cosa de la operación Postmaster, que se hizo en territorio de Guinea Ecuatorial, relacionado también, evidentemente, con la Segunda Guerra Mundial, pero también todas las zonas de territorios que todos los alemanes tenían también en África, pues también hubo cosas. Lo que pasa que, bueno, también fueron menores, ¿no? O como, por ejemplo, el nacimiento de la segunda división blindada del ejército francés, de que formaba parte de la 9, los españoles que entraron primero en París. Esa unidad blindada, la segunda división blindada, empezaron en el Chad. O sea, que empezaron en el Chad y fueron subiendo África arriba
Y mm, se fue formando con tropas chadianas y de africanos de allí, que luego al final, bueno, al final los que acabaron luchando eran la más que blanco, porque también los franceses también tenían su racismo dentro del ejército, cosa que también, por ejemplo, se hablaba de los americanos, los franceses también lo tenían, y bueno, pues ese germen de la segunda división blindada que llegaron a París y luego llegaron incluso al Nido del Águila en Berchtesgaden, bueno, pues eso nació también en África y también estuvieron combatiendo en África. O sea que también, por ejemplo, por ese lado también se podía hablar de esas historias. O sea que yo creo que también es una zona también más desconocida, ¿no? mm. Sí, para que nos demos cuenta cómo hasta un tema tan sobreexplotado como la Segunda Guerra Mundial todavía tiene muchísimas cosas que se pueden abordar, que se pueden contar, digamos casi no por primera vez, porque si no, pues como también hemos dicho, pues el eurocentrismo nos hace estar todo el día hablando sobre Normandía, sobre Inglaterra, sobre no sé qué, no sé cuánto, los mismos temas de siempre, pero no abordamos todos esos temas más desconocidos que, por ejemplo, tú abordas en tu libro. Entonces, por Uh -huh. eso, llegados a este punto, pues tengo que decir que hemos llegado al final del programa, pero yo te quería dar infinitamente las gracias por haber venido aquí para contarnos todas estas historias, todas estas cosas, estas anécdotas, ¿no? Todos estos procesos que afectaban a las mujeres y que normalmente no se divulgan, no se conocen, no se valoran lo suficiente, ¿no? Todo lo que hicieron ellas durante el mayor conflicto de la historia de la humanidad. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer. Y es una pena porque nos podríamos tirar horas hablando del papel de las mujeres, tanto para lo bueno como para lo malo, pero bueno, tampoco vamos a tirarnos aquí todo el día hablando del tema y ya habrá otras oportunidades, pero creo que con esto hemos dado unas pinceladas bastante Mm. interesantes para conocer un poco el papel que jugaron las mujeres en la Segunda Guerra Mundial.